Jeremías 29:11. Dice así la palabra: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y quiero decirles que este versículo que acabo de leer es para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel hace mucho tiempo atrás. Y Dios les dice a ellos: mis planes que tengo para ustedes solamente yo los sé, y no son planes de mal, sino de bien. Quiero darles un futuro lleno de bienestar. Quiero contarles en qué condición se encontraba el pueblo de Dios, los israelitas en aquel entonces. En ese momento los israelitas estaban cautivos en Babilonia y la situación para ellos era muy difícil en todos los aspectos, y sobre todo en el aspecto económico. Ellos habían llegado a ese punto de cautividad porque se habían olvidado de Dios, porque se olvidaron de su palabra, porque se olvidaron de obedecer sus mandamientos y se olvidaron de adorar a su Dios. Entonces todo eso les trajo como consecuencia que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia. Y el Señor en ese momento les habla a través del profeta Jeremías y les da esta palabra: los planes que tengo para ustedes, solo yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Entonces quiero decirles o enseñarles que Dios tiene planes para nosotros, igual que los tuvo para su pueblo Israel. En ese tiempo tan difícil de crisis, Dios también tiene esos planes para nosotros, su pueblo, para nosotros, sus hijos, en este tiempo difícil, en este tiempo de crisis. Hoy muchas personas están con temor, están con miedo, porque dicen: la situación está bien difícil, no hay empleo, se cerraron muchas empresas, y además de eso no podemos salir con libertad para poder generar más ingresos. Pero quiero darte una voz de aliento en este momento. El Señor nos da una promesa, y es que Él tiene planes para nosotros, y esos planes no son para nuestro mal, sino que son para nuestro bien. Y el Señor dice en su palabra que Él quiere darnos un futuro lleno de bienestar. Entonces, qué bueno nosotros entender que Dios quiere darnos ese futuro lleno de bienestar. Y el bienestar tiene que ver con que como personas tengamos todo lo necesario para nuestra vida física, para nuestra vida económica y para nuestra vida emocional. Dios quiere bendecirnos en lo físico, Él quiere darnos salud. Y quiero decirte que aunque estemos en tiempo de pandemia, Dios no se ha olvidado de nosotros. Él es nuestro sanador, Él es nuestro guardador, y aunque llegásemos a estar enfermos, podemos tener la seguridad de que Dios quiere nuestro bienestar y que Él va a derramar su poder para sanarnos. Pero también Dios quiere nuestra bendición económica, y aunque haya crisis y aunque haya escasez, el Señor ha prometido que para sus hijos Él proveerá todo lo que necesitamos. Pero también el Señor quiere que estemos bien emocionalmente, que estemos en paz, sabiendo que la bendición de Dios está con nosotros, sabiendo que Dios es bueno para con nuestras vidas. Entonces debemos estar confiados en su palabra. Quiero decirte que cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de pasar de un nivel a otro, de pasar de lo menos a lo más, a través de un proceso que Dios ha establecido para nuestras vidas. Entonces, vamos en este momento a estudiar esos consejos de Dios para nuestra prosperidad.
Y el primero de ellos es: cree que Dios quiere y puede prosperarte. Escucha bien, Dios quiere y puede prosperarte. ¿Y por qué podemos decir que este consejo es de Dios? Porque el Señor lo ha dicho en su palabra. ¿Por qué decimos que Dios quiere y puede prosperarnos? El Señor dice en su palabra en Ageo 2:8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Señor es el dueño de la plata, el Señor es el dueño del oro, y nosotros somos sus hijos, y Él ha dicho que tiene planes de bienestar para nuestras vidas. Nosotros, como hijos de Dios, debemos estar seguros de que Dios quiere y puede prosperarnos. Muchas veces, como hijos de Dios, permitimos pensamientos que nos llevan a creer que Dios no quiere bendecirnos, que Dios no quiere prosperarnos. Y en este momento recuerdo a una de mis tías. Ella tenía un hijo drogadicto y pasaba por mucha necesidad económica y sufría mucho a causa del problema de su hijo. Y mi tía, cada vez que tenía la oportunidad y hablaba del tema económico, ella decía: yo sé que yo no puedo prosperar, yo sé que yo no puedo avanzar, porque Dios me está cobrando hasta el último cuadrante. Entonces ella siempre tenía ese sentimiento en su vida de que Dios le estaba cobrando una deuda. Y quiero decirte que mi tía, hasta el día que murió, pasó necesidad. Entonces quiero traer esto a este momento de la prédica para decirte que nosotros necesitamos creer que Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos. No debemos permitir esos pensamientos negativos en nuestra vida, pero además también debemos creer que Dios puede. ¿Y por qué Dios puede prosperarnos? Porque Él tiene todos los recursos. Él ha dicho en su palabra: mía es la plata, mío es el oro. Dios es el dueño de todas las cosas y puede darnos esa bendición a nuestras vidas. Bueno, dice la palabra en Proverbios 10:22: la bendición de Dios es riqueza y viene libre de preocupaciones. Dice la palabra que es Dios quien nos hace prosperar, que es Dios quien nos enriquece. La bendición de Jehová es la que nos enriquece. Entonces debemos estar claros en esto. Sí, no prosperamos o no somos bendecidos por la familia que tenemos. No prosperamos por el nivel de estudio que tenemos. Muchos piensan que por el hecho de ser profesionales, entonces para ellos están las puertas abiertas para la prosperidad. Otros piensan que por tener familias adineradas tienen más oportunidad de prosperar. Otros creen que porque viven en un país de muchos recursos, entonces que eso hace posible que prosperen. Pero los principios que nos enseña la palabra es que la prosperidad viene de Dios, y Dios quiere la prosperidad para sus hijos. Nosotros debemos estar convencidos de esto a pesar de nuestras circunstancias, porque si Dios lo dice, así es. También dice la palabra que Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos también junto con Él todas las cosas? Si el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, entregó a su unigénito Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todo lo económico
que necesitamos? ¿Cómo no nos va a prosperar? De hecho, uno de los motivos por los cuales el Señor murió en la cruz fue para bendecirnos, para enriquecernos. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. El Señor quiere llevarnos a un nivel más alto de bendición. Hay algo bien importante. Jesús le dijo a sus seguidores: al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, ese primer consejo de Dios para prosperar es que debemos creer que Dios quiere y puede prosperarnos. La fe es indispensable para que nosotros podamos prosperar. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué estás creyendo que sucederá con tu vida? Si crees a las promesas de Dios, tu futuro será de bendición, de prosperidad y de bienestar. El segundo consejo que Dios nos da es que debemos desechar la mentalidad pesimista. Esto tiene que ver con nuestros pensamientos, y quiero decirte que nuestros pensamientos son el campo de batalla. En nuestros pensamientos ganamos o perdemos. En nuestros pensamientos concebimos la bendición o la maldición, la prosperidad o la miseria. Y el Señor hoy nos llama a que debemos desechar esa mentalidad pesimista. Cuando pasamos por momentos de crisis, por momentos difíciles, vienen estos pensamientos a nuestras vidas. Por ejemplo, si estás enfermo, el pensamiento pesimista te dice: te vas a poner peor, vas a llegar a estar en una clínica y de esa enfermedad te vas a morir. Si estamos en una crisis económica, el pensamiento pesimista nos dice: la situación está muy difícil y se va a poner peor, te van a echar del empleo, vas a aguantar hambre y hasta vas a llegar a tener que pedir ayuda a tu familia. El pensamiento pesimista nos lleva a llenar nuestro corazón de temor y siempre a pensar en que la bendición no es posible, que las cosas no van a cambiar. Muchas veces pensamos con relación a las finanzas que nacimos para ser pobres. Mi familia fue pobre, en mi familia nadie ha sido próspero, todos han trabajado duro, pero solamente han recibido lo de su sustento básico. Otro pensamiento pesimista es: no hay dinero. No puedo prosperar porque no hay dinero. No puedo comprar una casa propia porque no hay dinero. No puedo tener mi propio negocio porque no hay dinero. Y crecimos con esa cultura de no hay dinero, no es posible. Otro pensamiento pesimista es: la situación está muy difícil. El pensamiento pesimista nos lleva a creer que frente a una oportunidad de un nuevo negocio, ese pensamiento nos dice: no, eso no se puede, es muy difícil. Y quiero comentarles un ejemplo, y es el ejemplo de un vendedor de zapatos. Bueno, mejor, dos vendedores de zapatos. Resulta que estos vendedores iban a los pueblos a vender el calzado que su empresa les proveía. Y en una ocasión le dijeron a un empleado: bueno, lo vamos a enviar a un lugar donde usted va a poder vender toda la producción. Y cuando el hombre llegó a ese lugar, se dio cuenta que la gente allá no usaba zapatos. Y entonces empezó a hacer la labor, pero no con motivación, sino desmotivado. Y empezó a decir para sí mismo: la empresa me envió a este lugar porque quiere sacarme de mi trabajo. ¿Cómo es posible que me envían a un lugar donde la gente no usa zapatos? Y él hizo su labor,
pero no tuvo muchos resultados y llegó triste a pasar el informe a su empresa. Mis ventas fueron muy pocas porque el lugar es muy difícil, porque la gente allá no usa zapatos. Luego esta empresa envió a otro de sus vendedores y el vendedor, al estar allí y al ver que la gente no usaba zapatos, el vendedor se puso muy feliz y dijo: uy, este es el negocio, aquí ninguno usa zapatos. E inmediatamente llamó a la empresa y dijo: prepárense, produzcan lo que más puedan porque vamos a vender muchos zapatos. Y resulta que ese vendedor vendió muchísimos zapatos y llevó el mejor reporte a su empresa. ¿Qué marcó la diferencia? La diferencia la marcó el pensamiento del vendedor. El pensamiento negativo hizo que el primer vendedor no tuviera éxito, pero ese pensamiento positivo hizo que el vendedor pudiera vender mucho más. Y cuando hablo de pensamiento positivo, hablo de la fe. Nosotros necesitamos, como lo decía en el punto anterior, necesitamos creerle a Dios, creer que de Él viene la bendición. Y dice la palabra en Romanos 12:2: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. El consejo de Dios es: no vivan según los criterios del tiempo presente. Y estos criterios del tiempo presente es lo que la situación nos dice, ¿sí? Lo que las adversidades nos enseñan. Entonces nuestros pensamientos no deben estar enfocados de acuerdo a este tiempo o a lo que la gente dice o a lo que escuchamos. Debemos estar enfocados en los criterios de Dios. Y el Señor dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Nuestros pensamientos determinan nuestras actitudes y la forma en que vivimos, determinan nuestras acciones. Dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir y vamos a conocer la voluntad de Dios. Es decir, vamos a conocer lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo que es perfecto. Y lo que es perfecto tiene que ver con Dios, tiene que ver con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para nosotros renovar nuestra mente, necesitamos deshacernos de nuestros pensamientos negativos. Necesitamos deshacernos de esos pensamientos viejos que están allí arraigados, que desde niños hemos tenido, porque tal vez vivimos una situación económica muy precaria, muy difícil. Necesitamos deshacernos de todos los pensamientos y empezar a llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios están en la Biblia. Por eso es muy importante que estudies la Biblia, que aprendas las promesas de Dios. Es bien importante que nuestras mentes abunde la palabra de Dios. Dice el Señor en Colosenses 3:16, Dios a través del apóstol Pablo: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, porque es la palabra de Dios la que nos va
a llevar al éxito, la que nos va a llevar por el camino de la prosperidad, los consejos de Dios. La gente cuando quiere prosperar busca consejos de las personas que saben y normalmente leen libros de personas exitosas, de empresarios exitosos, pero nosotros aquí tenemos la palabra de Dios, que son los consejos del ser más rico, dueño de los cielos y de la tierra. Y el tercer consejo de Dios para nuestra prosperidad es: determina obediencia a Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bueno meditar un poco en este versículo bíblico. Dice el Señor: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esta palabra fue dada por Josué a los israelitas, y en ese momento ellos solamente conocían los libros de la ley, los 5 primeros libros. Hoy nosotros tenemos la Biblia completa y el consejo de Dios es: nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Para nosotros poder expresar con nuestra boca lo que dice la Biblia, primero debemos tenerla en nuestra mente. Por eso es que luego dice: sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Y para qué debemos hacerlo? Para que guardes. La palabra debe estar en nuestro corazón, debe tener un valor especial para nosotros, pero también debemos practicarla, que es lo que dice este versículo, para que hagas todo lo que en ella está escrito. Aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Dios tiene todos los consejos necesarios para llevarnos al éxito, para bendecirnos, para prosperarnos. Entonces nuestro deber es obedecerlos, porque cuando obedecemos esos principios, esos consejos de Dios, entonces la palabra de Dios se hace vida en nosotros y produce el efecto que Dios quiere. Dice el Señor que cuando Él envía una palabra, Él la envía con el propósito de que se cumpla en nuestras vidas. Y dice que la palabra de Dios no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere en nosotros. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando nosotros determinamos obedecerla. Entonces, aquí en la palabra de Dios están todos los consejos. Dice Mateo 6:33, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como su único Rey. Cuando hablamos de Dios como Rey, estamos hablando de Dios que gobierna. Nuestra mentalidad debe estar en que Dios es nuestro gobernante. Vivimos bajo los principios de Dios. No podemos nosotros estar concentrados en esos principios que enseñan los ricos de esta tierra para prosperar, porque tal vez a nosotros no nos funcionen, sino que debemos estar concentrados en los principios de Dios como Rey y debemos ceñirnos a sus mandamientos. Dice el versículo: y hagan lo que Dios les pide y Dios les dará a su tiempo todo lo que ustedes necesitan. Cuando determinamos hacer lo que Dios nos pide, entonces contamos con la aprobación y el favor de Dios para prosperar. Entonces quiero dejarles estos 3 consejos. Recuerden que Dios quiere
y puede prosperarnos porque Él tiene todos los recursos, porque Él nos ama y porque Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos, pues Él entregó a su Hijo por nosotros. Lo segundo, recuerden que debemos deshacernos de la mentalidad pesimista y nuestros pensamientos deben estar llenos de la palabra de Dios. Y lo tercero es que debemos determinar obedecer a Dios, porque la obediencia siempre traerá resultados de bendición y de prosperidad. Yo creo que testimonios tendríamos muchos para compartir con ustedes, porque en esta labor pastoral hemos conocido a muchas personas que cuando se acercaron al Señor venían en condiciones lamentables en su familia, en su economía, y hemos visto cómo al aprender la palabra y al obedecerla, la gente ha sido bendecida, prosperada, las familias han sido llevadas a nuevos niveles de bendición en todos los aspectos y en el aspecto económico. Entonces, quiero motivarte a que medites en la palabra y a que determines hacer cambios, a que determines conocer los principios económicos para tu prosperidad económica y a que determines caminar en obediencia, porque cuando Dios nos da mandamientos es porque Dios quiere bendecirnos, y el estado en el que te encuentras en este momento no será tu estado permanente, será temporal, porque verás la gloria de Dios y el Señor te llevará a más. Entonces quiero terminar en este momento con una oración. Quiero que inclines tu rostro y que demos gracias a Dios porque Él nos ama y nos da su palabra para orientarnos, para que nosotros hagamos lo correcto y para que seamos bendecidos. Señor, te doy muchas gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas que tienes planes para nosotros, que tú ya los sabes, ya los tienes escritos, y tus planes no son para nuestro mal, sino para nuestro bien, y quieres darnos un futuro lleno de bienestar. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que he creído a tu palabra. Dígale allá al Señor: yo creo a tu palabra, Dios. Señor, y gracias porque sabemos que en todo tiempo estás allí para bendecirnos y para prosperarnos. En el nombre de Jesús, yo declaro que hoy todo pensamiento negativo, de temor, todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento pesimista se va de los hijos de Dios, se va de la iglesia, se va de nuestras vidas en el nombre de Jesús, y determinamos pensar en lo que Dios dice, determinamos pensar en las promesas de Dios, y también determinamos, dígale al Señor allí: determino obedecer tu palabra, porque en el obedecer tu palabra está mi bendición. Señor, y como autoridad espiritual yo declaro bendición sobre cada economía, bendición sobre cada familia, bendición sobre cada empleo, sobre cada negocio. En el nombre de Jesús declaro que tu iglesia crece en el conocimiento y en la obediencia a tu palabra, y declaro, Señor, que al terminar este mes escucharemos testimonios de las cosas maravillosas y poderosas que tú haces en medio de nosotros. Gracias te damos por tu palabra. Amén.